El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. El pastor Jesús Rodríguez tiene un mensaje especial para nuestras vidas que queremos que lo puedan escuchar. Para todos aquellos hermanos que en la fe, para todos aquellos que tienen problemas en sus vidas, problemas legales, problemas en sus matrimonios, no se rindan. Dios está con ustedes. Solamente buscan su presencia, leen en su corazón, rindan su vida al Señor y Dios les dará la victoria. Con el mensaje del hermano Jesús, ustedes van a ser consolidados en esta fe para seguir adelante. Regresamos con el mensaje. Si ve el tema de esta mañana, dice, no te rindas. Cuando hablamos de la expresión no te rindas, hermanos, debemos de comprender, hermanos, la lucha que nosotros estamos llevando día tras día como hijos de Dios. Cada día enfrentamos desafíos, cada día enfrentamos situaciones que nos confrontan, pero estas situaciones, si nosotros estamos del lado de Dios, estas situaciones nos fortalecen, nos moldean y nos forman nuestro carácter. Creo que era el año 1980, hace 45 años, cuando por primera vez, hermanos, unos jóvenes en aquel tiempo que meses antes habían ido a ofrecernos, a vendernos droga. Yo estaba pequeño todavía y miraba que mis hermanos y otras personas mayores se les ofrecía. En aquel tiempo era popular la marihuana y eso era lo que les llegaba a ofrecer este personaje. Y lo que me sorprendió que un mes después, este muchacho había llegado nuevamente, pero hoy había llegado con una guitarra. Y en mi mente dije, bueno, este ya viene más loco. Y no, hermanos, cuando de repente él comenzó y nos dijo, jóvenes, les quiero pedir perdón por todas las cosas que yo les había ofrecido, por todas las cosas que yo les enseñaba o les quería motivarlos. Pero gracias a Dios ninguno de ese grupo le compraba nada porque todos eran jóvenes sanos en ese tiempo. Pero lo que me sorprendió mucho fue el cambio que Dios había hecho en la vida de esta persona. Luego él comenzó a testificarnos de que él había convertido, había encontrado a Jesucristo. Y este hermano luego nos cantaba, gracias al testimonio de él, hermanos, Dios comenzó a crear en mi corazón esa inquietud de que había algo con un poder mayor de poder cambiar personas, con un poder superior, hermanos, que la psicología, que ninguna otra cosa podía hacer. Yo no sé si el hermano se acuerda del hermano Daniel. Estoy hablando de Jonathan y Caleb del dúo Esperanza, un grupo bien famoso en aquel tiempo, y canta unos coritos bien bonitos. Y una de las cosas, hermanos, que yo me acuerdo que él nos cantaba era la perseverancia. Les voy a invitar también que vamos a usar la Biblia. Muchas veces miramos mucho la pantalla, pero yo quiero que en esta mañana vamos a usar también la palabra de Dios que usted ha traído. En Mateo capítulo 11 y su verso 12. Dice así, hermanos, Mateo capítulo 11, verso 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia y los violentos la arrebatan. Gloria sea al Señor. Hermanos, cuando nosotros decidimos recibir a Cristo Jesús como Señor, y si usted no lo ha recibido, yo lo invito a que usted tome esa decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque Él es la única manera en poder tener vida eterna. Eso lo dijo en Juan. ¿Se saben ese versículo, no? Dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay un propósito. Pero este propósito, hermanos, se cumple a través de la lucha, de la batalla que nosotros vamos a tener. El reino de los cielos sufre violencia. Cada uno de nosotros ha tomado esa decisión de seguir a Cristo. Y más en estos tiempos difíciles. A medida, hermanos, que se aproxima la venida del Señor, a medida que está pronto a terminar nuestra labor aquí en la tierra, las situaciones se van a tornar más difíciles. Y una cosa que Dios siempre nos dice: no te rindas, no desmayes en tu fe. Saben, hermano, que cuando este hermano nos hizo esa invitación a que recibiésemos a Jesús como Señor, fue hace 45 años. Yo la hice en mi mente y desde esa oportunidad he comenzado a caminar, he batallado. La lucha del cristiano, hermanos, es como el boxeo. No importa o no pierde el que cae, sino que pierde el que no se levanta. En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, vamos a tener contiendas, vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, pero el secreto está en siempre ponerse de pie cuando el enemigo tal vez ha permitido, o Dios ha permitido, porque el diablo nos ha hecho sus artimañas y nos ha tumbado, pero Dios quiere que siempre nosotros nos levantemos y estemos siempre caminando con convicción, con seguridad de que nuestro llamado es fiel, es seguro. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, búsquenle, ya voy a poner los versículos en la pantalla, pero quiero que busquemos más versículos. Apocalipsis capítulo 2. El mensaje que Dios le daba a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, la lucha del cristiano tiene un premio grandioso, un premio que no se puede comparar con nada, pero tenemos que perseverar. Tenemos, hermanos, como decimos, tenemos que echarle ánimo, ganas y valor. No ver las cosas del que nos rodean, sino que mantener nuestra mirada en Jesucristo. Pero la pregunta es: ¿cuáles son las razones por que los cristianos dejan de perseverar en la fe? Primero, expectativas equivocadas de Dios. ¿Cómo es eso? ¿A cuántos, hermanos, nos vendieron la idea de que cree en Dios y se te van a acabar todos los problemas? ¿A cuántos de nosotros nos dijeron de que si aceptamos a Cristo ya no íbamos a tener dificultades? Tener fe en Dios, hermanos, no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de dificultades, sino
la decisión de confiar en Dios en medio de ellas. En Filipenses capítulo 1 y verso 6, Pablo les decía, estando persuadido en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a llevar a cabo y la va a llevar, hermanos, hasta el final, hasta que nosotros seamos transformados. Pero esto requiere que nosotros, hermanos, permanezcamos fiel, permanezcamos, hermanos, sin dudar, que no nos echemos para atrás. En el ejército de Estados Unidos, hermanos, hay una rama, una parte del ejército donde están las fuerzas especiales que se llaman los Navy SEAL. Durante el entrenamiento que estas personas tienen, hace unos días leía cómo era el entrenamiento de duro, digamos así un número, de 100 personas que entraban, de 100 soldados o de 100 aspirantes para ser Navy SEAL. En la primera semana que le llaman la Hell Week, el 45% de los que entran ya no la hacen. La palabra dice que nosotros somos soldados de Cristo. Para llegar y graduarse, hermanos, como Navy SEAL, por eso esos soldados son bien respetados, porque ellos han pasado situaciones difíciles, porque ellos han pasado momentos, hermanos, en los cuales podríamos decir que es cerca de la muerte todos los entrenamientos que los hacen hacer. Y asimismo, Dios está creando en cada uno de nosotros, está formando el carácter. Para que David llegara a ser rey, él no recibió una corona al principio, sino que él recibió que se enfrentase con un gigante. Queremos nosotros batallar, hermanos, queremos nosotros recibir ese premio. No dudemos, no nos echemos para atrás, sigamos adelante. Entonces, punto 1, ¿por qué muchos cristianos dejan de perseverar en la fe? Expectativas equivocadas sobre Dios. Muchos creen que seguir a Cristo significa que todo será fácil, pero cuando llegan las pruebas piensan que Dios los abandonó y su fe se debilita. Un ejemplo de esto fueron cuando los discípulos de Jesús estaban en la barca. Vino la tormenta y ellos comenzaron a llorar, Jesús, ayúdanos porque morimos. Cuando Dios va en la barca, hermanos, don't worry, todo va a estar bien. Dios está al cuidado, Dios está al mando. Confiemos en el Señor. Otro punto importante, ¿por qué los cristianos dejan de perseverar en la fe? Falta de raíces espirituales. Hay creyentes que comienzan con entusiasmo, pero no desarrollan una vida espiritual sólida de oración, de palabra, de comunión. Hermanos, la vida del cristiano es una vida de paciencia. En cierta oportunidad Dios le dio el ejemplo del sembrador. Él tiró la semilla. Las semillas no van a nacer, hermanos, de la noche a la mañana. Aprendí mucho de sembrar choclo, elote o maíz, porque cuando vivía aquí en Guaymanalo, vivía con un señor que nos preparábamos para el día de Thanksgiving o Acción de Gracias. Lo plantamos 70 días antes de que se llegara a esta fecha, para durante esta fecha poder cosecharlo y poder comer. Entonces el maíz se toma 70 días. Durante esos 70 días teníamos que tener un cuidado, quitar todo lo que estorbaba, deshiervar, quitar toda la mala hierba para que el fruto pueda ser bueno. Entonces, hermanos, cuando nosotros no tenemos paciencia, no tenemos visión de lo que estamos haciendo, nos vamos a debilitar. Cuando tú llegas a los caminos del Señor,
Tienes que tener la confianza de que Dios está en control y todas las cosas van a pasar con un propósito. Cada situación en tu vida tiene una razón de ser, no simplemente el que te cause dolor o el que te cause aflicción. Dios quiere que a través de todas esas dificultades tú formes tu carácter y tú aprendas a depender de Él en todas las cosas. David nos enseñaba, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados hermanos, si estamos pasando momentos difíciles, tomémonos de la mano del Señor, confiemos en Él, busquémoslo, busquémoslo. Alabado sea el Señor. Otra cosa, hermanos, ¿por qué los cristianos se debilitan? Las influencias y presiones del mundo. La cultura. Cuando el pueblo salió de Egipto, él pasó por 3 diferentes regiones y en cada una de ellas adquiría los dioses de los pueblos donde ellos pasaban. Muchos venimos de Estados Unidos, tal vez con una fe pobre, digámoslo así. Venimos de Estados Unidos y lo poquito que había se apagó porque nuestra visión ya no estaba en Cristo. Venimos a Estados Unidos y nuestra visión cambió. Ya nuestra visión era cómo puedo crecer en conocimiento y en relación con Dios, sino que se convirtió cuánto dinero o cuánto puedo hacer. Cuando nuestra mirada no está puesta en Dios, nos vamos a debilitar. Otra cosa, hermano, los amigos. Alguien en cierta oportunidad me puso un ejemplo. En la vida cristiana nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en 4 lugares. Primero, atrás, para saber de dónde Dios nos ha sacado. Segundo, a los lados, a cada lado, para saber con quiénes caminamos. Que el que va a mi lado no me saque de la fe. Que el que va a mi lado no me enseñe cosas. Y otro punto es hacia enfrente. Saber hacia dónde me dirijo. Saber en dónde, quién voy a poner mi mirada. Si mi mirada está en las cosas materiales, a Pablo decía que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, nuestro caminar tiene que tener un objetivo y un propósito. Dice aquí, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no, nos damos por vencidos. ¿Vas a tener problemas, hermano? Es cierto. Hay momentos en la vida cristiana donde el corazón se cansa. No porque no amemos a Dios, sino porque la prueba parece nunca terminar. La respuesta no llega, hermanos, y el silencio de Dios parece eterno. Muchos, hermanos, en este punto se sienten la tentación de rendirse. Muchos de nosotros hemos sentido la tentación de decir, no, yo ya no quiero seguir. Sabe, hermanos, en casi 32, 33 años que hemos estado sirviendo aquí en la iglesia, hemos pasado altas y bajas, hemos pasado divisiones, hemos pasado traiciones, hemos pasado momentos en los cuales sentimos que como que vamos caminando solos. Hemos sentido como que nuestra lucha fuese en vano. Pero una cosa estoy seguro, hermanos, de que a pesar de todas estas situaciones, Dios
ha sido fiel. Siempre, al final de la tormenta, Dios está ahí para fortalecernos. Dice la palabra del Señor que muchas veces cuando nosotros aprendemos a perseverar, cuando hemos pasado la situación difícil, nos vamos a reír, nos vamos a acordar como cosas que pasaron, nos vamos a acordar y vamos a aprender de cada una de esas dificultades. Y muchas veces el enemigo piensa que ha ganado, pero cuando situaciones pasan de esa manera, siempre ha servido para que el reino de Dios sea establecido. Lo mismo pasó cuando la primera iglesia era perseguida. Cuando la primera iglesia era dispersada, el enemigo pensó que estaba teniendo la victoria cuando él dispersaba a los cristianos en aquel tiempo. Pero lo que hacía era regar brasa de cristianos con fuego del Espíritu. Y ellos comenzaban a predicar el evangelio donde eran esparcidos. Y eso mismo pasó aquí, hermanos. De los grupos que se fueron, hay iglesias. Hay iglesias en Tennessee, hay iglesias en Maui, hay iglesias en Big Island. Y todo eso es para la gloria y honra del Señor. Pero muchas veces miramos las cosas no con los ojos que Dios quiere que la veamos. Muchas veces miramos las cosas de forma humana y dejamos de apreciar cuál es la voluntad perfecta de Dios. La Biblia nunca oculta, hermanos, la realidad que habrá aflicciones. Vamos a derramar lágrimas. Habrán días oscuros. Pero también declaró algo, nuestro Dios, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 24, verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Luego dice, hermanos, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Hay un dicho que dice que en guerra avisada no hay muerto. Este versículo lo leímos recientemente, hace algunos días. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando instruía a sus discípulos, les explicó, les dijo, les mostró un mapa, digámoslo así. Pero, ¿con qué motivo? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son las cosas que nos habló Jesucristo cuando anduvo con sus discípulos? Uno, que Él sí iba a ir. Los discípulos habían creado una comunión perfecta con Él. Y cuando Él les hablaba que se tenía que ir, ellos comenzaron a preocuparse porque decía, ¿qué va a pasar? El que nos defiende, el que nos enseña, se va a ir. Pero Jesucristo le dice en Juan capítulo 6, verso 17, que el Espíritu Santo vendría a ayudarnos. Jesús le dijo que no quedarían solos. Hoy en la mañana hablaba con José y hablábamos de la promesa del Espíritu Santo cuando fue derramada a todos los que creemos en Él. Dios nos ha dado, hermanos, ese potencial, esa fortaleza a cada uno de nosotros, que anhelamos su presencia y su Espíritu Santo. Y eso pasa en todo cristiano. Cuando aceptamos a Cristo y nos llenamos de ese primer amor, somos como un automóvil bajando una carretera en bajada, que vamos con toda la fuerza que hemos tenido. Pero cuando comienzan a venir las subidas, es en donde necesitamos ese poder que el Espíritu Santo nos da.
Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debe de anhelar el Espíritu Santo, como leímos esta mañana, prometido para cada uno de nosotros. Si en tu mente está simplemente ser un oidor de la palabra, cuando vengan las dificultades, no vas a encontrar salida. Dios quiere que tú tengas esa convicción y ese valor para nunca rendirte. Dios quiere que en tu vida haya un propósito definido, que es servir a Dios a pesar de las dificultades. Una cosa que Dios nos dijo, que nunca se iba a apartar de nosotros la palabra del Señor. Dios se lo dijo a Josué: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito, así harás prosperar tu camino. Josué 1:9. ¿Es Josué 1:9 o 1:8? 1:8. Hermanos, cuando nosotros nos instruimos de la palabra del Señor, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, hermanos, y Dios les dijo a ellos que escudriñaran, que entendieran, que nunca, hermanos, si nosotros aprendiésemos la palabra del Señor y la tomáramos en nuestro corazón, ninguna de las cosas, hermanos, que están llamadas para todos los que desobedecen y no ponen atención, les iba a pasar. Hoy sí vamos Josué 1:9. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte, sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En nuestra vida va a parecer, hermano, que no tiene sentido. En nuestra vida va a parecer de que estamos invirtiendo. Decían los abuelitos de antes: no gastes pólvora en sope. ¿Sabe que un sope es un ave negra que come pura carroña, que no sirve para nada? Y los cazadores decían: no le dispares a eso, porque eso no se come y ni sirve para nada. No gastes tu tiempo en cosas que no edifican. Si nosotros, hermanos, vamos a querer caminar fuerte, tenemos que tener la convicción que a pesar de cualquier dificultad que pasa a nuestro alrededor, nuestra convicción debe estar fuerte. Habacuc decía esto: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios, mi libertador. ¿Estás dispuesto, hermanos, a pagar ese último precio? ¿Saben los hermanos en Nigeria en este momento? Están pagando con su vida el tener fe. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas, hermanos, que no dudaron en pagar el último precio por su fe. En la Biblia encontramos un ejemplo, hermanos, de un anciano. Hace unos años me acuerdo que tuvimos unas clases en el libro de Apocalipsis. Y esta persona era de la iglesia de Esmirna. Policarpio, obispo de la iglesia de Esmirna. Este era el pastor de la iglesia en aquel tiempo. Este pastor, hermanos, era perseguido por Roma, siempre se perseguía a los cristianos en aquel tiempo. Y él se mantenía en la clandestinidad, predicando el evangelio a todos aquellos que creían por primera vez en Jesucristo. Este Policarpio era un anciano, ya edad muy avanzada, y cuando lo descubrieron, lo llevaron, hermanos, delante de los soldados romanos, y a él le dijeron: niega tu fe en Jesucristo
y confiesa al César como tu Señor y te salvarás. ¿Cuál fue la respuesta de este personaje? 86 años le he servido a Dios y Él nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo pues lo he de negar en los últimos días? Buen ejemplo para cada uno de nosotros. No desistió en su fe. Daniel, en el libro de Daniel, él fue perseguido porque él oraba. Él fue perseguido porque él obedecía a su Dios. Él nunca se echó para atrás cuando fue confrontado. Noé, a pesar de las burlas, hermanos, él siguió adelante con su proyecto. ¿Por qué nosotros vamos a dudar cuando una pequeña confrontación en nuestra vida nos afecta? Pero ¿de qué otra manera nosotros podemos rendirnos? ¿De qué otra manera nosotros podemos fallarle a Dios? Cuando nuestra conducta no refleja la presencia de Dios. Cuando nuestra vida no refleja que somos hijos de Dios. Sabe que la mejor lectura para un inconverso es el testimonio que nosotros le vamos a dar como hijos de Dios. Es la forma en que nosotros vamos a presentar el Evangelio. Y cuando ellos ven ese testimonio, le van a preguntar a uno, ¿qué es lo que tienes tú de diferente? Pero cuando nuestro testimonio no va pegado con la palabra, estamos negando a Dios, nos estamos rindiendo, no estamos haciendo, hermanos, la voluntad de Dios. No te rindas, no te rindas. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Dice la palabra del Señor, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, se amarre bien, hermanos, los pantalones, se amarre bien, como en aquel tiempo decía, se apretaban bien su vestidura y caminaban firmes, caminaban con convicción, no importa lo que el diablo había levantado contra ellos. Ellos, hermanos, tenían la convicción y la fe de que ellos iban a continuar. Y así debemos de ser nosotros, hermanos, en cualquiera que fuese la situación, cualquiera que fuesen los problemas, Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando piensas que todo está perdido, viene Dios y te dice, no te rindas, yo estoy contigo. Y esa es una experiencia, hermanos, que la he pasado. En los momentos más difíciles de mi vida he doblado rodillas. En los momentos en los cuales me he sentido solo. En los momentos en los cuales que he pensado que ya no hay esperanza, Dios ha extendido su mano poderosa. Hermanos, las luchas que vamos a enfrentar desde hoy en adelante van a ser difíciles. Las luchas que se avecinan para el pueblo de Dios van a ser difíciles. El día de ayer escuchaba una noticia, hermanos, que en muchos estados de la mainland, del continente, la religión islámica está tomando un auge tremendo. En unas áreas de Michigan, ellos ya no están prohibiendo que no hayan símbolos navideños. Ellos están diciendo de que quieren comenzar a aplicar las leyes musulmanas. Y eso nos debe de despertar a cada uno de nosotros, hermanos, a tomar posición, a tomar puesto como hijos de Dios. No es que vamos a luchar contra carne ni sangre, porque esto se lucha con oración, con resistencia, con sabiduría. Pero cuando miramos
estos eventos que están pasando, hermanos, dice la palabra del Señor que en los posteriores días a los cristianos los van a perseguir. Muchos van a tener que ser cortadas nuestras cabezas por nuestra fe. Y esto nos da la idea, hermanos, que no era como nosotros habíamos pensado anteriormente, porque a medida que vamos avanzando y vamos teniendo un mayor conocimiento de los tiempos finales, nos damos cuenta quiénes van a ser aquellos que van a tratar de atacarnos a todos los que tenemos fe en Dios. Pero ninguna de esas cosas nos debe de debilitar. Ninguna de esas cosas nos debe de motivar a nosotros a abandonar el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. David, hermanos, cuando se encontraba en su peor angustia, en el Salmo 43 decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Confía en el Señor. Hermanos, cuando nos sintamos abatidos, cuando nos sintamos perdidos, cuando sintamos que ya no hay esperanza, Dios nos manda a que nosotros mismos nos motivemos, si no hay alguien que nos motive. Porque David eso mismo hacía, se motivaba él mismo, se decía él mismo: ¿por qué te abates, alma mía? Si tengo conocimiento que tenemos un Dios todopoderoso que ha prometido bendiciones para nosotros. Pero, este pero siempre es bien importante. ¿Se acuerdan de Naamán? Era un hombre bueno, tenía todo, era colaborador y todo, pero era leproso. Pero si nosotros, hermanos, no creamos una comunión con Dios, hermanos, la respuesta a todas las cosas está en la palabra del Señor. Pablo les decía, hermanos, cuando le decía en las cartas que él escribía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Dios, hermanos, está llamando a cada uno de nosotros a no abandonar la lucha. Sé que cada uno de nosotros vamos a tener, cada uno de nosotros enfrentamos una situación. Cada uno de nosotros enfrentamos una razón por la cual podemos decir: no, yo ya no sigo. Cada uno de nosotros enfrentamos un motivo para quedarnos en casa. Pero nada va a justificar, hermanos, cuando Dios nos llame a su presencia. En el Salmo 27, quiero que leamos este Salmo. Salmo 27. Dice así: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida y nadie me infundirá temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Dios nos revela cuál es el plan para cada uno de nosotros. Nuevamente, hermanos, todo esto lo he dicho
para que nuestra fe no flaquee. Todas estas cosas, hermanos, son tan necesarias que ocurran, porque son ellas las que nos mantienen activos. Son ellas, hermanos, las que nos mantienen doblando nuestras rodillas delante del Señor. Son ellas, hermanos, si todo estuviese bien, si todo estuviese caminando perfectamente, nos olvidaríamos de Dios. Pero es necesario que en las dificultades nosotros encontremos su presencia. Nuevamente, ¿por qué vienen los desánimos? En Malaquías capítulo 2, verso 1 al 3, dice así: esta advertencia va para ustedes los sacerdotes. ¿Se acuerdan de ese cántico? Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Hermanos, todos nosotros somos sacerdotes llamados a ministrar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Pero ¿qué pasaba con los sacerdotes, hermanos? Verso 2. Si no me obedecen ni aprenden a respetarme, yo los maldeciré si no me sirven con sinceridad. Cambiaré en maldición mis bendiciones para que ustedes además les quitaré el poder y les untaré en la cara el estiércol de los animales que me ofrecen. Entonces los barrerán a ustedes junto a ese estiércol. Yo soy Dios Todopoderoso y les juro que así haré. Dios, hermanos, sabe que esta palabra suena dura, pero esa es la palabra del Señor. Si nosotros, hermanos, vamos a seguir a Dios, si nosotros no nos vamos a rendir, tenemos, hermanos, que servirle a Dios de todo corazón. Debemos de servirle a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Dios conoce nuestro corazón. Dios examina nuestros pensamientos y Él está esperando que cada uno de nosotros tome esa decisión en servirle. Malaquías capítulo 3, verso 2 y 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Cuántos creen que Dios viene pronto, hermanos? ¿Cuántos creemos que Dios viene pronto? Y Dios viene pronto. Todo se está cumpliendo. Todo lo que la palabra nos ha dicho. Mateo 24 narra muchas situaciones que se han cumplido. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Y vea esto que importante. Dice, Malaquías mencionaba esto, que Dios se va a sentar para afinar y limpiar la plata. Delante de los ojos del Señor, hermanos, nosotros somos lo más valioso. Alguien leía en una información que estaba buscando acerca de cómo se limpia la plata, cómo se limpia el oro. Cuando se extrae de la mina, el oro viene con muchas impurezas, viene tierra, trae diferentes tipos de metales. Y así no sirve, es plata, pero no sirve. No tiene valor. Y así éramos nosotros cuando venimos a Dios, sin valor. ¿Por qué? Porque estábamos contaminados con todas las cosas en que nos habíamos untado en un mundo de pecado. Dios tuvo que tomarnos a cada uno de nosotros individualmente, como aquel que funde la plata tuvo que llevarla a un proceso de purificación, porque mientras no somos purificados no
servimos para delante del Señor. Dice que que se encarga de purificar la plata, tiene que llevarla a una temperatura de casi 1000 grados, entre 900 y 1000 grados. Tiene que poner la plata en unos instrumentos los cuales a través del calor, a través de la prueba, a través de la dificultad, brota toda esa suciedad y es quitada. Y muchas veces nosotros, hermanos, somos llevados a situaciones difíciles, pero quiero que tú sepas en esta mañana que la situación que estás pasando en tu vida es porque Dios está obrando en tu vida y a su tiempo tú vas a hacer esa plata o vas a hacer ese metal precioso que Dios va a sacar y presentarlo listo para ofrenda para Dios. Y una cosa tan importante es, hermanos, que aquel que está llevando al proceso de purificación la plata, tiene que saber cuál es el punto en cuanto la plata ya está lista. Dios, dice la palabra, no va a dejar que seamos tentados en una forma en que nos va a destruir, no. Dios conoce nuestros límites. Y una de las cosas, hermanos, que el que está purificando la plata sabe cuándo es el punto de que ya está lista la plata. Porque si se pasa, ya no sirve. Llega un punto en donde aquel que está fundiendo la plata, hermanos, ve la plata y cuando el que está fundiendo la plata se puede reflejar en ella, dice, bueno, aquí ya estuvo. Cuando Dios, hermanos, nos está llevando en ese proceso de purificación por todas las impurezas que arrastramos de este mundo, cuando Dios ve que ya podemos reflejar la imagen de Él, Dios te va a decir, mijo, ya estás listo para servir a Dios. Ya estás listo para ser un soldado que no se rinda. Ya estás listo para decir, pero nosotros, dice la palabra, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mientras no pasemos ese proceso de purificación de parte de Dios, mientras Dios no nos quite todas esas impurezas, hermanos, no nos vamos a poder presentar delante del Señor. Dice la palabra en Timoteo capítulo 4, verso 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, hermanos? Que a pesar de todas las dificultades estamos aquí. Tal vez no hemos enfrentado persecución, pero sí hemos enfrentado dolor por situaciones. He peleado la buena batalla. He peleado, hermanos, a pesar de las dificultades, sigo perseverando. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual Él me dará, el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una historia, hermano, de un cántico que muchas veces lo hemos cantado. ¿Cuántos se acuerdan del cántico He decidido servir a Cristo? ¿Saben la historia de ese canto? Dice que era de unos misioneros galeses que llegaron al noreste de la India, en una región fuertemente marcada por el hinduismo y el animismo. Uno de los primeros conversos fue un hombre de la tribu Garo llamado Nongsen. Su esposa y sus hijos también creyeron en Cristo, pero cuando se dieron cuenta, el jefe de la tribu, de que ellos habían creído en Cristo, les llegaron a decir, tienen que negar a ese Dios si no vamos a matar a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros podríamos
aguantar esa tentación que nos digan, vamos a matar a todos tus hijos si tienes que negar a Cristo. Y él lo que dijo, no, yo he decidido servir a Cristo. Y le mataron a los hijos. Luego le preguntaron a su esposa, vamos a matar a tu esposa, niega a Cristo. No, yo he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás. Y luego lo mataron a él. El testimonio de esa persona sirvió para que este canto, hermanos, hoy motivara a muchos, hermanos, de la necesidad de permanecer firme, de la necesidad de nunca rendirnos. En el año de 1974, hermanos, en la isla de Luján, en Filipinas, encontraron a un personaje japonés, a un soldado japonés de nombre, déjeme si lo tengo aquí apuntado, un soldado japonés de nombre Hiro Onoda. Era un teniente del ejército imperial japonés que se quedó escondido por 24 años. Él resistió a rendirse, a pesar de que la guerra ya había terminado. Él siguió, hermanos, con su convicción intacta de un soldado fiel. Este soldado tenía su uniforme, tenía su arma, tenía su espada. A pesar de todas las veces que le habían dicho, ya ríndete, la guerra ya terminó. Él nunca se rindió. Hasta que años después, su comandante le dijo, la guerra ya terminó. Ya te puedes rendir. Yo creo que muy pronto Dios, hermanos, mientras Dios no nos llame a su presencia, mientras Dios, hermanos, no haya venido, no nos debemos rendir. Hasta que Dios venga y hasta que Dios nos diga, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mientras Dios, hermanos, no venga, nosotros debemos de perseverar. Mientras Dios no se haya venido por su pueblo, no nos rindamos. Mientras Dios esté todavía con su promesa vigente, hermanos, esforcémonos, esforcémonos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos, si no hubiésemos desmayado. Que Dios sea exaltado, que Dios sea bendecido en todo, y que Dios nos dé la fortaleza, la convicción para creer con fe en que la promesa de Dios es para cada uno de nosotros, pero debemos de permanecer fieles. Alabado sea el Señor. Póngase de pie en esta mañana. Le voy a pedir a Dani si puede poner un cántico. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tus misericordias. Padre, fortalece a tu pueblo en esta mañana, Señor. Llena nuestro corazón de tu espíritu, amado Dios. Llena nuestra vida de tu presencia, Señor. Padre, oro por mis hermanos en esta mañana, que no nos falte la fe, que no nos falte, Señor, la fortaleza. Este cántico fue el que este hermano nos cantaba. Él ya está en la presencia del Señor. Quiero que lo escuche y le ponga mucha atención. Cristiano, adelante la fe. Gracias, Jesús. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla.
Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Aleluya, Señor. Bendice tu pueblo, Señor Jesús. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y bendecimos. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu alma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Gracias, Señor. Fortalécenos, Padre amado. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Ya. Aleluya. Hermanos, gloria a Dios. Hermanos, Cristo viene pronto. No nos rindamos. Sigamos adelante. Echémosle ganas a la fe, que el Señor nos va a fortalecer. No te rindas, mi querido amigo, no te rindas, mi hermano. A pesar de todos los problemas que hay en la vida, hay una solución para tu vida. Y es importante que tú puedas confiar. Todos estos pasajes bíblicos que nuestro hermano Jesús nos enseñó esta mañana, vuelve a ver el mensaje. Llénate de ellos, llénate de la presencia de Dios, llénate de fe y sigue adelante. Porque la palabra del Señor dice que Él no le agrada a los que se vuelven para atrás. Él quiere que nosotros vayamos. Podemos morir en la batalla, pero en las mejores victorias son en las peores guerras. Yo sé que en estos momentos estás pasando tu problema, tu guerra, tu desierto, tu lucha, tu necesidad, tu desesperación. Pero quiero decirte que hay una esperanza en Cristo Jesús. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dio muchos mensajes de promesas de parte de Dios. El Señor le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces. Yo voy a estar contigo, no temas, no desmayes. Cuando nosotros nos llenamos de fe en el Señor, siempre el Señor tendrá una solución para nuestras vidas. Esperamos que este mensaje sea de bendición en tu vida y que lo puedas implementar en ti y no te rindas. Sigue adelante, que el triunfo se mira enfrente. Dijo el predicador, no gana el que se cae, gana el que se levanta. Y tú tienes que levantarte en fe, en seguridad de que Dios está contigo, pero no te rindas. Él es el que va adelante de tu problema, de tu necesidad, de tu desierto, de tu problema, de tu situación en la que te encuentras. Confía en el Señor y Él hará, y Él te dará las peticiones de tu corazón, de acuerdo a su promesa bendita que nosotros hemos creído. Dios les bendiga, Dios les guarde, rindan su corazón a Dios
y vuelvan a ver el mensaje para que se llenen de fe. Yo sé que será de bendición para ustedes. Que la gracia del Señor esté en sus vidas y Dios les bendiga desde las bellas islas de Hawái. Aloha y shalom, shalom.